a 10. Entonces, profesor, ¿cuál es la idea? La idea es que al ser un territorio tan grande, hay pocas personas viviendo ahí. ¿Y eso qué genera, profesor? Genera, por ejemplo, que la presencia del Estado sea muy nula, ¿no? En la selva no vamos a encontrar de repente muchas universidades, no vamos a encontrar de repente muchos, profesor, hospitales, no vamos a encontrar de repente muchos servicios que vemos en la costa peruana, y más bien vamos a encontrar qué cosa? Presencia de tala, presencia de minería, presencia de narcotráfico, presencia de migración también porque la frontera está bien descuidada. Todo eso vamos a encontrar en la selva, ¿no? Entonces, profesor, ahí viene una relación. Territorio pequeño en la costa, muchas personas. Territorio grande de la selva, pocas personas. ¿Y eso por qué se da, profesor? Porque somos un país centralista, ¿no? Todo lo concentramos en el centro del Perú, que es la capital, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos descentralizar la costa. Políticas públicas para descentralizar. ¿Ya? Es el tema. Muy bien, chicos. Seguimos avanzando por acá. No se preocupen. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con una de estas. El título, bueno, ya lo vimos ahí en pizarra o hace un momento. Ahora dice ecorregiones selváticas, ¿no? Y las ecorregiones selváticas, una de las primeras va a ser lo que mencionó su compañera hace un momento, la selva alta o también llamada yungas, ¿no? Ojo a selva alta o yungas, primera ecorregión. Entonces, cuando nosotros nos hablen de ecorregiones, vamos a ponerle eso, la selva alta o también llamada la yungas, ¿no? Ahí está, primera ecorregión, ¿ya? Selva alta o yungas. ¿Qué podemos decir de esta, profesor Luis? Ya, vamos a ver por acá. Dice, a ver, necesito un voluntario que me ayude con esta lámina para la lectura, por favor. Cualquiera. A ver, Núñez, que levantó su manito. Le escuchamos. En las vertientes orientales andinas y en las vertientes occidentales del norte, cuenca alta de los ríos Chicama, Saña, La Leche, Piura y Chira. En el Valle del Marañón ocupan las partes medias. Sigue. Clima: semicálido húmedo, 800 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Frío: 2500 a 3800 metros sobre el nivel del mar. Sus suelos son litosoles, cambisoles y acrisoles. Hidrología: poseen riachuelos y ríos muy torrentosos que forman cañones y caídas. Comunidades vegetativas: los bosques de lluvias de las vertientes occidentales, los bosques de lluvias en el Valle del Marañón, la selva alta en las vertientes orientales y los valles secos de la selva alta. Perfecto, señorita. Vamos a ponerle su punto. Muy bien. Y vamos a explicar cada uno de los componentes que ella ha leído. Cuando hablamos de la selva alta o yungas, tenemos que hablar, dice de profesor, la parte oriental de la sierra, ¿no? Dice la zona oriental andina, que se llama la parte del este de la sierra, y la parte occidental del norte, profesor, del Perú, ¿no? Porque te mencionan algunos ríos norteños, como son el río de la Leche, el río Chira, el río Piura, el río Chicama, que son de la costa norte, y también te mencionan a la Hazaña. Ahora, algo interesante de esta zona es que vamos a encontrar un valle muy productivo conocido como el Marañón, ¿no? El famoso Valle de Marañón. ¿Por qué muy productivo? Porque ahí normalmente se produce café, cacao e inclusive hoja de coca. Ahora, profesor, ¿cuál es el clima de esta ecorregión? Posee dos climas bien definidos, porque esta ecorregión abarca desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando uno habla de la primera parte, que va de 800 a 2.500, tenemos un clima semicálido muy húmedo. ¿Pero qué significa semicálido muy húmedo? Significa que hay una gran precipitación. Recuerda que la humedad se origina, o mejor dicho, una consecuencia de las lluvias es la formación de la humedad. Profesor semicálido, ¿por qué? Porque hay presencia solar también. Y frío, profesor, mientras más te alejas de la costa, bajan las temperaturas. Profe, ¿qué me dice suelos litosoles, cambisoles y acrisoles? Recuerda que en esta ecorregión pasan o se encuentran muchos ríos. Mira cuántos ríos. Y estos ríos arrastran rocas, arrastran barro, arrastran lodo y erosionan el medio ambiente. Todo eso que transportan va a generar ¿qué cosa?
que fertilice los suelos. Por lo tanto, la presencia de estos ríos genera que los suelos tengan un gran potencial agrícola. Litosoles, cambisoles y crisoles son características de suelos con potencial agrícola. Por eso que en esta zona se cosecha y produce cacao, café y en algunos casos la hoja de coca. Profe, ¿qué significa hidrología? Es lo que te mencionaba, la presencia de ríos muy torrentosos. Profe, ¿qué es un río muy torrentoso? Que tiene mucho volumen, mucho caudal. Es un río que es difícil navegarlo. Si tú quieres poner tu lancha y navegar es complicado, porque el caudal, ¿no? El volumen del río dificulta esa situación. Y como es un río con mucho caudal y con mucho volumen, ¿no? Profesor, genera una fuerza que se llama erosión fluvial. Y esa erosión fluvial es la que rompe, desgasta y termina formando cañones y en algunos casos caídas. ¿El cañón qué es? El cañón es una geoforma que nace a partir de la fuerza de un río. Un río choca con el relieve y termina formando ese cañón. Ahora, profesor, dentro de esta ecorregión, vamos a ubicarla acá justamente. Mira, ahí está. Entonces vamos a ver nosotros dónde está esa ecorregión, la famosa ecorregión de las yungas. ¿No, profesor? Entonces por acá tenemos la zona de la selva, la parte de verde dice, la selva alta, el bosque tropical, la sabana de palmeras y la serranía esteparia. Bueno, acá nos habla de la selva alta. Y recuerda que la selva alta es el otro nombre que recibe las yungas, ¿ya? Selva alta o yungas. ¿Dónde lo encontramos? En esta zona. Toda esta zona que estoy señalando vendría a ser la selva alta. ¿Ya? Entonces, si uno quiere saber qué departamento es la selva alta, podríamos decir San Martín, podríamos decir Huánuco, podríamos decir Amazonas, parte de Cajamarca, ¿no, profesor? Esa es la selva alta, ¿no? De manera más explícita cuando veamos ese tipo de relieves. Profe, ¿la selva alta forma parte de Iquitos? No. Profe, ¿la selva alta forma parte de Ucayali? Tampoco. Profe, ¿la selva alta forma parte de repente de Pucallpa en Madre de Dios? Tampoco, ¿ya? Eso es lo que yo te he mencionado, forma parte de la selva baja. Estamos hablando de la selva alta, algunas ciudades son, por ejemplo, Cajamarca ciudad, Chachapoya ciudad, La Merced ciudad, Villarrica, Oxapampa, son algunas ciudades de la selva alta. Bueno, cuando observábamos anteriormente el cuadro, decía comunidades vegetativas. Profesor, ¿qué es una comunidad vegetativa? Es lo que vamos a encontrar en esta ecorregión. Por ejemplo, en esta ecorregión vamos a encontrar un bosque llamado bosques de lluvias, ¿no? Vamos a encontrar, profesor, un bosque en el Valle del Marañón. Vamos a encontrar además las vertientes orientales, que es por donde discurren los ríos, y vamos a encontrar los valles secos de la selva alta. Estas comunidades vegetativas nos van a presentar también innumerables recursos de tipo flora o fauna, como vemos acá. Por ejemplo, una primera comunidad son los bosques de lluvias de las vertientes occidentales. Una de las plantas que encontramos ahí son las bromelias, las orquídeas, los helechos, ¿no? Eso quiere decir que si algún momento estás por esta ecorregión y observas esta flora, ya, entonces yo estoy en el bosque de lluvias, ¿no? Bosque de lluvias, ¿no? De las vertientes occidentales. Encontramos el romerillo, también, profe, y la presencia de árboles que pueden llegar incluso a los 15 metros de altura, ¿no? Profe, también encontramos fauna, como por ejemplo, vamos a verla acá, ¿no? El mirlo o zorzalito, la tanagra plateada, aves en realidad, el lucumari, un hermoso profesor ejemplar de oso, el humairo, el famoso añaz y el puercoespín. Son algunas de las comunidades que vamos a poder observar en esta zona de la ecorregión llamada Yungas, ¿no? Yungas o selva alta. Profesor, entonces en la Yungas o selva alta, una primera comunidad que vamos a encontrar son los bosques de lluvias, ¿ya? Bosques de lluvias, ¿no? ¿Qué más, profesor? No es la única. Tenemos la otra comunidad, bosques de lluvias también, pero estos son en el Valle del Marañón, ¿no? Valle del Marañón, un poco más al centro, ¿ya? Valle del Marañón. Y ahí, por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos el Parque Nacional de Cutervo. Pregunta, levante la manito. ¿El Parque Nacional de Cutervo queda en qué departamento? Yo sé que tú sabes, ¿eh? Y has escuchado seguramente. Cutervo, ¿qué departamento queda?
Parque Nacional, manito levantada. ¿En qué departamento queda el Parque Nacional? Cielo Gabriela, te escuchamos. Cajamarca. Muy bien, ¿no? Cajamarca, pues. El Parque Nacional de Cutervo queda en Cajamarca, ¿ya? En Cajamarca. Muy bien. Y ahí justamente tenemos este parque que se encuentra en el bosque de lluvias, pero no en cualquiera, sino este bosque de lluvias queda en el Valle del Marañón. No confundir con el que hemos visto hace un momento. El que hemos visto hace un momento es el bosque de lluvias, pero de las vertientes occidentales. Lo que vamos a ver ahora es también un bosque de lluvias, es una región de muchas lluvias, pero básicamente del Valle del Marañón. Ahora, ¿qué más tenemos? También hay presencia de lechos gigantes, enormes, musgos y líquenes, la pava del monte, ¿no, profesor? El margay, este que parece un gato, pero en realidad, profesor, es un felino silvestre, orquídeas, el tapir, ¿no? El famoso tapir, ahí está, ¿no? El tapir y el guácharo. Son algunos de los elementos que encontramos en esta comunidad, ¿no, profesor? De la Yunga. Otra comunidad, profesor, lo vemos en las vertientes orientales, ¿no? Vertientes orientales, por ejemplo, están las epífitas, esta vegetación, el famoso cacao, ¿no? Lo que te mencionaba, plantaciones, cedro, ¿no? Cedro, el gran Pajatep o Cuelap. Profesor, ¿esta zona qué es? Siempre he escuchado Pajatén o Cuelap. Son en realidad, profesor, complejos históricos que le pertenecían a una cultura. ¿A qué cultura, profe? En esta zona se desarrolló la cultura chachapoyas, ¿no? Los chachas. Y la cultura chachapoyas es contemporánea a los incas. Esta cultura justamente estuvo en guerra con el imperio incaico. ¿Qué, profe? ¿Con los incas del Cusco? Sí. Los incas viajaron desde el Cusco hasta esa zona para poder someterlos, ¿no? Y una de sus ciudades principales de esta cultura era Cuela, ¿no? Entonces esta cultura que se encontraba en una zona boscosa se defendió muy bien de los incas, pero finalmente terminaría siendo sometida por el inca Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Se decía que desde esta zona de la Amazonía iban unas mujeres sumamente hermosas a bailar al Inca la fiesta de los chunchitos, ¿no? La danza de los chunchitos en todo caso. Porque se mencionaba también que las mujeres más hermosas del Tahuantinsuyo venían de la región de las Yungas, ¿no? Así como te lo menciono, así dicen las crónicas de Garcilaso de la Vega, que las mujeres preferidas por el Inca para las fiestas venían de esta región, de las Yungas, ¿no? Pertenecían a Chachapoyas. Ahí está justamente Cuela, ¿no? Ahí está. Profe, también obviamente vamos a encontrar parte de las ruinas de Machu Picchu y el nogal, ¿no? Esta planta, profesor, el helecho y aves, como por ejemplo pregunta. Es interesante lo que vemos acá. Esta ave que estoy señalando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar esta ave? A ver por acá. A ver, Cubas, te escuchamos. El gallito de las rocas. Claro, ¿no? El gallito de las rocas, que vendría a ser el ave nacional del Perú, ¿no? Gallito de las rocas, que vendría a ser el ave nacional del Perú, ¿no? También tenemos felinos y algunas especies, profesor, de mamíferos. Otra, profesor, que tenemos acá es los valles secos de la selva alta, ¿no? Una cosa es el Valle del Marañón y otra cosa son los valles secos. Y en los valles secos tenemos, por ejemplo, estas imágenes, profesor, que corresponden a la zona de Huánuco, ¿ya? La zona de Huánuco. A ver un momento. Ahí está. ¿Qué más tenemos, profesor, por acá? ¿Ya? Tenemos Tarma, ¿no? En esta zona que tenemos a Huánuco, tenemos a Tarma, la perla de los Andes, como se le llama, profesor. Tenemos acá justamente el valle más productivo del Perú, el Mantaro, ¿no, profesor? El Valle del Mantaro. Pregunta, ¿el valle más productivo del Perú, el Mantaro, queda en qué departamento? Levanta la mano. ¿El Mantaro queda en qué departamento? Es bueno conocer a Mantaro. Manitos levantadas. Cubas. Junín. Muy bien, ¿no? El Valle del Mantaro queda en el departamento de Junín. Correcto. Ya está, ¿no? Entonces, profesor, recuerda que Junín, departamento, posee una zona de sierra, que es Tarma, que es el Mantaro, y una zona de selva también, ¿ah? Eso es importante aclarar. Profesor, ¿qué más tenemos? Urubamba, pues, ¿no? Estos son valles secos, es decir, profesor,
la presencia de lluvia no es igual a la que hemos visto en las comunidades anteriores, ¿no? Si bien existe lluvia acá, pero sus precipitaciones son más moderadas. Entonces, ¿por qué son valles productivos? Por el aprovechamiento de los ríos, ¿no? El aprovechamiento de los ríos genera, profesor, que estas zonas sean las más productivas del Perú, ¿no? Por ejemplo, por el Urubamba pasa el río Urubamba, por el Mantaro pasa el río Mantaro, ¿no? Y ambos son valles muy productivos, ¿está? Muy, pero muy productivos. Es más, el Valle del Mantaro es conocido como la despensa del Perú. ¿Despensa por qué? Porque permite alimentar a toda la población de la costa y de la sierra. Bueno, vamos a ver acá justamente la fauna. Mira, acá tenemos algunos animalitos interesantes, ¿ah? Profesor de esta ecorregión, ¿no? Vamos a ver por acá. El tunqui, que nosotros lo conocemos como gallito de las rocas. Profesor, tenemos acá el paucar, el mono choro, ¿no? De cola amarilla, así se le suele llamar. Profe, y esto que parece una rata, ¿qué cosa es? Son las zarigueyas, ¿no? O mucas. El pudú o sachacabra, ¿no? Una especie de rara animalito. Y el armadillo peludo, ¿no? Animalito que normalmente se usa mucho en la Amazonía, porque existe esta creencia de que puede ayudar a sacar la mala vibra. Es un animal utilizado por los curanderos o curanderas de la selva, ¿ya? El armadillo. Entonces tenemos tunqui, zarigueya, monochoro, sachacabra y armadillo. Comunidades acuáticas, también la vamos a encontrar, ¿eh? Nutria o lobito de río, la garza, ahí está la famosa garza, la cuica de agua, profesor, cazamoscas gris, los bagres, ¿no? Y el mirlo acuático. Profesor, ¿por qué se le llaman comunidades acuáticas? Obviamente porque se desarrollan cerca a ríos, riachuelos, lagunas, ¿no? Mayormente en la Amazonía. ¿Ya? Igual el bagre es un pez de agua dulce también, o llamado el pez gato. Muy bien, comunidades acuáticas. Bueno, otra de las ecorregiones que forma parte de la Amazonía, si hemos visto la selva alta, debe haber también una selva baja, por supuesto. Y ahí tenemos la selva baja llamada también el bosque tropical amazónico. Si te mencionan la palabra tropical, ya te está diciendo cómo es el clima, pues. Un clima caluroso, bastante caluroso, pero no solamente caluroso, sino con bastante precipitación. O sea, profesor, con presencia de lluvia, ¿ya? Selva baja o bosque tropical amazónico. Tenemos justamente ahí y vamos a leer el concepto. Un voluntario, por favor, para la lectura, cualquiera. Muy bien, Connie Gamboa, te escuchamos. Se ubica en el flanco oriental de los Andes, más abajo de la costa de los 800 metros de altitud. Clima cálido tropical, temperaturas promedio entre 24 grados centígrados a 26 grados centígrados. Suelos ultisoles, entisoles, insectisoles, espodosoles. Hidrología, riachuelos y ríos amazónicos. Sigue. Gamboa. Lagunas fluviales y humedales. Profesor, ¿me escucha? Sí, sigue. Bosques de altura y ribeñeros. Ecosistema acuáticos, lagos, lagunas o cochas, ríos de aguas negras, turbias o blancas y pantanos. Muy bien, señorita, correcto, Gamboa. Vamos a ver por acá un momento. Ahí está la señorita Gamboa. Dime, Estefano, te veo con la mano levantada. ¿Qué pasó? No, profesor, se me bugueó la mano, que por accidente la levanté. Ah, ya, entonces no te preocupes. Vamos a ver acá entonces. Profesor, su compañera ha leído
lo que hace referencia a la selva baja o llamada también bosque tropical, ¿ya? Y dice que esta zona se ubica en el flanco oriental de los Andes. Profesor, ¿dónde es eso? Vamos a ver justamente su ubicación. Ahí está. Y tenemos acá, profesor, lo que se llama el bosque tropical, ¿no? Lo subrayamos, bosque tropical, y te está indicando toda esta zona, ¿no? Vamos a poner otro color. El bosque tropical te indica toda esta zona, ¿no? Todo esto es el bosque tropical. Entonces la pregunta es la siguiente. Si todo eso es el bosque tropical, tú me puedes responder entonces, ¿cuáles serán los 3 principales departamentos que abarca el bosque tropical? Hay 3 departamentos principales que abarca el bosque tropical amazónico o selva baja. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 3? Porque son básicamente 3, ¿ah? ¿Cuáles son esos 3 principales departamentos que abarca el bosque tropical amazónico? A ver por ahí. Fácil, solamente tienes que mirar el mapa nada más y te das cuenta cuáles son. ¿Cuáles son esos 3 departamentos? Vamos, tú puedes. Usar el mapa. Vamos, manito levantada. Muy bien, Rubí, bueno, te escucho, Rubí. Huánuco, Huánuco no es Huánuco. No. A ver, cielo. Loreto, Ya, Madre de Dios ya. y Ucayali. Muy bien, correcto, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son esos 3 principales departamentos? Tengo por arriba a Loreto, mira, acá está Loreto. Loreto. Acá está Ucayali y acá está Madre de Dios, ¿no? Esos son los 3 principales departamentos que abarca la selva baja o bosque tropical amazónico. Muy bien, Cielo Núñez, correcto. Felicitaciones también, ha llegado a 20. Muy bien. Entonces, profesor, vamos a retroceder y vamos a explicar esto. Si ya nosotros sabemos que la selva baja entonces abarca esos 3 departamentos y nos dice que es un clima tropical, ¿qué es un clima tropical? Temperaturas elevadas, pues chicos. ¿A cuánto es lo normal, profesor? Entre 24 y 26 grados. Por ejemplo, en este momento en Lima debemos estar en los 15 o 16 o 17. Bueno, imagínate, súmale 10 más, 10 grados más, bastante calor, ¿ah? Pero no queda ahí, sino que es una zona, además, donde abunda la precipitación. Profesor, hay una zona muy húmeda. ¿Por qué, profe? La radiación solar genera la evaporación de las aguas de los ríos y lagunas. Y esta evaporación genera una condensación y luego una precipitación. Zonas también muy lluviosas, ¿no? Suelos, profesor, esos nombres, ultisoles, entisoles, insectisoles y espodosoles, significa que estos suelos son suelos pantanosos, ¿no? La lluvia que se genera en esta zona puede generar el desborde de algunos ríos, y esos ríos al desbordarse generan suelos de pantano, ¿no? Suelos de fango, donde la vegetación es un poco complicada. En estos suelos no se puede de repente cultivar el algodón, menos el cacao, menos el café, pero sí sirve para otro tipo de productos, ¿ah? Productos, profesor, como por ejemplo el aguaje, ¿no? Por ejemplo, el aguaje, los aguajales. Profesor, hidrología. Bueno, tenemos riachuelos amazónicos, eso es cierto. Lagunas fluviales también se forman producto de las precipitaciones. ¿Y cuáles son los ecosistemas que uno va a encontrar acá? Ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, ¿no? Dentro de los terrestres tenemos a los bajiales, los bosques de altura y ribereños, y ecosistemas acuáticos, obviamente de lagos, de lagunas o cochas y de ríos que presentan también en algún momento zonas de pantano. Y eso es lo que vamos a conocer acá. Bueno, esto ya está claro. Vamos a ver, en bosque tropical. Ecosistemas boscosos, nos dice acá. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una restinga, una zona de vegetación, ¿no? Pero ¿qué es una restinga? Son mayormente zonas, profesor, donde hay mucha vegetación, pero que normalmente sirven, profesor, para que la gente pueda desarrollar algo de agricultura. Son zonas que solamente se van a inundar cuando hay una crecida importante de los ríos. De ahí, por lo general, pasan todo el tiempo así, ¿no? Sin inundarse. Pantanos, ¿no? Algo típico de esta zona son la presencia de pantanos. ¿Por qué se forma el pantano? Por el afloramiento de las aguas subterráneas.
bosques seminaturales, donde vamos a encontrar gran vegetación, grandes árboles que abundan como el lupuna, caoba, cedro, ispingo, pacales, los aguajales, donde se cultivan los aguajes, como ves son, profesor, vegetación que crece en zonas de agua, en zonas de humedad, en zonas de pantano. Bajiales, ahí está, algunos de otros elementos, ¿no? Bajiales. Ecosistemas acuáticos, profesor, tenemos algunas aguas negras, porque son, profesor, mezcladas con barro y con pantano, como la del río Nanay, ¿no? Ahí está justamente. Tenemos, profesor, ahí además la presencia de uno de los ríos más caudalosos del Perú, y algunos dicen del mundo, ¿no? El río Amazonas, ¿ya? El río Amazonas. Ríos de aguas blancas o lodosas, como el río Ucayali, ¿no? Lo que se dice que es un conjunto de aguas donde la zona de pantano está bastante alejada, por eso presencia esa coloración. Los aguajales, ¿no, profesor? Profesor, el aguajal, que es una zona donde se cultiva la planta del aguaje, pues, de ahí viene el nombre. Y eso mayormente se ve en Madre de Dios, ¿no? Los aguajales. Ya está. Profesor, tenemos acá como ecosistema a las famosas lagunas o cochas. Profe, ¿qué es una laguna o una cocha? Por ejemplo, esto es una forma del río amazónico muy conocida llamada meandro, ¿no? Meandro, así, como si fuese una herradura, mira, una herradura se ha formado. Luego acá se ha formado otra herradura, ¿no? Herraduras, meandros. Pero, entre herradura y herradura hay zonas que se almacenan de agua. Esas zonas que se almacenan de agua se van a llamar lagunas, ¿no? Bueno, normalmente se le llama lagunas. En la selva se le llama cochas, ¿no? Cochas o lagunas es el nombre que se designa en la Amazonía peruana al depósito que se genera a partir de esta formación de ríos. Ahí está justamente, tenemos algunos tipos de cochas, ¿no? Producto, profesor, justamente que el agua se almacena, se forman cochas así, fantanosas, y cochas de forma irregular que carecen de una forma explícita, ¿no? Ahí está. Bueno, algunos de los elementos que crecen ahí es la victoria amazónica, una especie de flora, lirios y la guama, ¿no? Algunas de las plantas típicas de esta región. Profe, en cuanto a la fauna, fauna de las aguas 1, vamos a encontrar el búfeo colorado, ¿no? Una especie de delfín. Profesor, la vaca marina o manati, ahí está, mapache, la garza, profesor, la cuica y el ronzoco, ¿no? Este animalito bastante interesante y también llamado ronzoco. Fauna de las aguas 1. Luego tenemos, obviamente, fauna de aguas 2. La anaconda o yacumama, que puede inclusive el ser humano tenerle bastante temor, pero si uno viaja a la Amazonía, normalmente la gente que vive ha podido domesticar a este animal y lo utilizan muchas veces en el turismo, ¿no? ¿Por qué, profe? Es usual que cuando uno ve, ahí está, alguien me levantó la manito porque seguramente yo lo ha hecho. Dime, cielo, te escucho. Profesor, cuando fui para Iquitos, un señor nos convenció de irnos a hospedar a un lugar que era algo así tipo cabañas en la selva, en un Ya, bosque, y había un criadero de anacondas. ya. Entonces el señor pasó y la cargó así como si nada, era una anaconda como de 2 metros y llamó a participantes para que la cargaran junto. Claro, ¿no? No les hizo nada. Es todo un reto, ¿ah? Y no es fácil, ¿ah? Porque pesa en realidad también, ¿no? Pesa. Y lo que dice Cielo también no es una novedad. La gente de la Amazonía, que es una ecorregión también muy pobre, se gana la vida de diferentes formas. Una de ellas es mediante el turismo que les mencionaba, ¿no? Va un visitante y el reto de tomarse una fotografía cargando una yacumama, pues, ¿no? Debe ser, bueno, no lo he hecho en particular, pero las personas que lo han hecho me comentan que pesa y que sienten la adrenalina a 1000 por hora, porque obviamente tienes el temor de que te va a ahorcar o te puede atacar, ¿no? Anaconda y Yakumama. Lo cierto es que los animales, por instinto, pueden sentir tu miedo también y podrían reaccionar de esa forma. Entonces hay que tratar de estar tranquilos. Arapaima o paiche, pez de agua dulce más grande de la Amazonía, las tortugas llamadas charapitas, la nutria, el lobo de río y las carachamas, ¿no? Una especie de profesor de pescado de esta zona, ¿ya? Profe, ¿cuál es el pez ahí más conocido? Obviamente el paiche, pues.